Hola, hola, Dios le bendiga de una manera especial. Mi nombre es Alex Martínez y aquí estamos en el Ministerio Vida y Salud. Aquí tenemos a una sierva del Señor poderosa que Dios nos ha permitido y conocemos desde mucho tiempo, pero esta sierva de Dios tiene algo especial, es que ella aparte de que es sierva de Dios, también es psicóloga clínica y tiene ciertas preparaciones, las cuales Dios le ha permitido llegar. Es una investigadora, o sea que está en gestión de investigación constantemente. Es una persona que básicamente se ha caracterizado por su desempeño profesional y como cristiana también a la vez. ¿Cómo estás, Esther Comas? ¿Cómo te sientes en esta preciosa tarde? Yo feliz, Alex, realmente para mí es un honor el poder estar compartiendo en esta tarde contigo y con aquellas personas pues que nos están sintonizando. De verdad que muy bendecida. Oh, qué bendición. Bueno, pues nosotros tenemos un tema que básicamente es de impacto social, es algo que básicamente nosotros hemos querido prestarle atención, porque esto se ha emitido en muchos renglones, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Han pasado feminicidios, hay situaciones que no podemos ignorar socialmente. Todos los días cuando vamos a la televisión vemos esa independencia, vemos ese porvenir de la mujer, esa revolución, diría yo, de la mujer, tanto dominicana, de habla hispana, en todos los lugares del mundo. Hay una revolución muy característica y nosotros queríamos saber más o menos, porque ya tenemos el concepto, pero ¿en qué consiste esto del feminismo? ¿En qué consiste esta parte donde la mujer se independiza, esta conceptualización desde el punto de vista de psicología clínica, hermana Esther? Sí, así es, Alex. Estamos viendo un fenómeno mundial con realmente magnitudes mundiales de mucho impacto en la sociedad en el día de hoy. Y hablamos específicamente del feminismo. Fíjate que la Real Academia de la Lengua lo define más bien como un principio, pero esta definición también abarca lo que es un movimiento social, o sea, también lo define como un movimiento social que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. Y hablamos de todos los órdenes, más adelante vamos a ver de qué se trata esta parte, pero también hay autores que hablan de una filosofía, de una corriente de pensamiento, una corriente filosófica, incluso de una doctrina, ¿verdad? Porque busca de alguna manera moldear el comportamiento del ser humano. El feminismo realmente, como lo que es un movimiento social, ha sido una de las manifestaciones históricas más significativas en lo que tiene que ver en la lucha de las mujeres por conseguir derechos, por conseguir reconocimiento social e inclusión. Quizá tú y yo ahora mismo estamos viviendo en una sociedad muy diferente a la que se vivió hace algunas décadas, algunos siglos, Exacto. pero realmente este ha sido un movimiento bastante importante. Reconocer que desde sus orígenes ha tenido realmente logros importantes. En este sentido, por ejemplo, algunas conquistas de este movimiento, esta ideología, han sido el reconocimiento de la mujer en derechos civiles, el derecho al voto, ¿verdad? Que hoy todas podemos votar con libertad. Eso es No importante sabemos. porque antes no se permitía que la mujer votara. O sea, eso es uno de los aspectos positivos que nosotros podemos rescatar con toda esta temática revolucionaria de la mujer a nivel mundial, como tú estás diciendo. Eso es lo que básicamente le vemos, podemos ver o visualizar como el impacto de forma positiva, diría yo. No sé, como usted acaba de expresar. Exactamente. Sí, claro está, porque muchas veces desde cierta perspectiva podemos identificar, principalmente aquellos que tenemos una fe cristiana, podríamos identificar el feminismo como algo netamente negativo, pero es importante que veamos de qué se trata, de dónde sale, por qué sale, y entonces pudiéramos encontrar una mirada un poquito más amplia y más objetiva, en lugar de discriminación. Oh, sí, porque realmente se ha discriminado mucho el concepto feminismo, o sea, se ha discriminado bastante, básicamente, pero es porque quizá la complejidad del concepto, tú sabes que el cambio de cultura, o sea, como ha ido evolucionando la cultura, como tú bien mencionabas anteriormente, que ahí Sí. en un tiempo atrás se podía ver, no había tanto derecho como ese que tú mencionaste, derecho al voto. Incluso yo he visto mujeres conduciendo carros de concho. Antes a la mujer no se le permitía conducir ni siquiera, no se le permitía trabajar. Siempre era una mujer como ama de casa. O
sea, y esta revolución ha traído a una alusión increíble con relación a esto. Y es bueno saber también por qué, porque de dónde básicamente salen estos elementos, de dónde, cómo inicia este movimiento, como lo relaciona la academia, como ahorita tú estabas definiendo acerca de la definición que se clasifica como si fuera un movimiento, una doctrina, o sea, es que modifica exactamente, modifica el carácter, modifica la perspectiva humana. ¿De dónde sale el origen? ¿Dónde se origina esto del feminismo? Vamos a hablar un poquito de historia y te lo voy a tratar como de resumir porque es importante que tengamos esto para estar bien contextualizados. Mira, comenzando con el tema del término feminismo, fíjate que en un principio se utilizaba como un término peyorativo y te va a sorprender a ti como médico de dónde sale el término feminismo. Y fíjate que en Francia, por ahí en el siglo XIX, es la primera vez que se ve el término feminismo y se utiliza en una tesis para señalar que hombres enfermos con tuberculosis tenían características o rasgos infantiles y femeninos. Se decía de cabello fino, piel transparente, pestañas largas. O sea que en ese momento se comenzó a utilizar el término feminismo como algo para discriminar y para para identificar hombres con condiciones femeninas. Y esa es la primera vez que podemos ver el término feminismo, que evidentemente más adelante pues va a tomar otro auge, va a tomar otra significación, pero así inicia todo. La historia del feminismo de verdad que es algo muy amplio. Y fíjate que este movimiento tiene más de 200 años, o sea, 200 años. O sea, que es una lucha de 200 años, wow. Es una lucha de muchos años, o sea, la mujer viene reclamando años, y su derecho. Viene reclamando eso. Hey, hombre, estoy aquí, yo soy una mujer, yo tengo derecho, yo respiro, soy un ser humano. O sea, yo entiendo que 200 años es bastante y a 200 años siento como que la mujer todavía necesita más, creo que sería más independencia, ¿no? Bueno, hablando de la historia, fíjate, la verdad es que esta parte de la historia del feminismo se divide en lo que se conoce como olas históricas, o sea, está dividida de forma cronológica en olas históricas. ¿Y qué pasa? Realmente, frente a la idea que existe, o que existía desde el principio de los siglos, de que el hombre era el sexo fuerte y la mujer el sexo débil, y que esto se daba por condiciones naturales, o sea, por condiciones naturales del hombre era el sexo fuerte y por naturaleza de la mujer era el sexo débil. Evidentemente que esta concepción genera un descontento en la masa discriminada, que es la masa de la mujer. Entonces, durante muchos siglos, fueron privadas de sus derechos primordiales, como el derecho al voto, que ya lo hemos mencionado, ir a la universidad, ocupar puestos políticos, ni decir, la mujer no tiene ni siquiera el derecho de elegir dentro de su propia casa. Entonces, vienen levantándose como quejas, inquietudes de parte de la mujer y fueron como tomando cierto auge, cierto movimiento, probablemente como ideas, ¿verdad? En el siglo XVIII fue que se hizo como una toma de una conciencia colectiva. O sea, nace el feminismo como una conciencia colectiva, como una idea, no como un movimiento. Entonces, para este tiempo se comienza a hacer manifestaciones, se comienzan a hacer huelgas, pero evidentemente estaban luchando contra un sistema. O sea, las mujeres fueron rechazadas, fueron aún más discriminadas, aún más rechazadas en ese momento. Fíjate, en el siglo XVIII es cuando se le da como ese inicio al movimiento feminista, pero siendo una idea, simplemente un pensamiento colectivo. ¿Qué es un pensamiento colectivo? Muchas personas que piensan igual que en tema en objetivo, o sea, un tema específico. Específicamente, esto se da como en la época del Renacimiento. Cuando surge un movimiento muy importante que es la Ilustración, justamente en Francia. Cuando hablamos de la Ilustración, hablar o buscaba hacer un cambio en lo que eran los derechos sociales de los seres humanos. En los tiempos del Renacimiento, pues se hablaba de que todos éramos iguales sin importar nuestra clase social. Y aquí entonces se da la conocida Revolución Francesa, que da
como resultado la declaración del hombre y de los ciudadanos. Pero adivina qué, Dígame. del hombre y de los ciudadanos, no se hablaba de la mujer. No se hablaba O de la sea, mujer. O sea, que no, predominaba el patriarquismo. O sea, el el hombre todavía, patriarcado. el patriarcado, o sea, que el hombre todavía no había reconocido a la mujer como un ente social. La sociedad no reconoce a la mujer. La Entonces, fíjate, sociedad, estamos exacto. en el ambiente de la ilustración, estamos viendo en Francia en la Revolución Francesa y estamos viendo del ciudadano pero no de la mujer. Y esta exclusión fue la que dio esa entrada a lo que se conoce como la primera ola del feminismo. Que es lo que menciona Y ahí entonces, Agustín Alaje en su libro, que habla acerca de la primera y la segunda ola, que fue la primera ola, ahora cayendo ahí bajo ese contexto histórico, es la que él considera como una ola sana. Pero la segunda ola que estamos viendo ahora para esta época, que vamos a entrar en un momento, creo que usted va a mencionar algo de eso en un momento también, no ha sido como sí, más adelante. Sí. ha sido un poco más violentada. Entonces, ahí a partir de ahí, entonces comienza lo que es esto. Y muy interesante recalcar la historia, porque hay mucha gente que ignoran esta realidad, licenciada, muchas personas Claro, que claro. piensan como que el feminismo es de ahora, como que el feminismo es algo que no conocen, no manejan esa contextualización histórica. Exactamente. Entonces, fíjate, ya en este contexto de la ilustración es que vemos que, como les decía, nace estos derechos, se excluye a la mujer, frente a esta exclusión se da lo que es la primera ola histórica del feminismo y tenemos un personaje muy importante que es Olympe de Gaulle. ¿Qué hace esta señora? Pues toma el texto de la Declaración de los Derechos y lo transcribe o lo traduce y entonces crea un producto que se conoce como la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana. Entonces, este es un documento que procura, es de los primeros documentos que procura lo que es la igualdad política y la igualdad jurídica de las mujeres en la historia. Wow. Realmente fue un hecho de mucha valentía, sobre todo en este tiempo, en ese momento, de lo que representaba ser mujer en ese tiempo. Y luego más adelante, otra personaje conocida como Mary Wollstonecraft escribe lo que se llama la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y este documento, la Vindicación de los Derechos de la Mujer, fue lo que es como el documento base que funda el feminismo ya como un movimiento. Wow. Porque antes existía como un pensamiento ideológico. Eso y es como la carta magna, del feminismo, que como que realmente como que se asientan las directrices de lo que es este movimiento, en qué consiste, cuál es la realidad, qué perseguimos. Exactamente. Muy interesante ese reseñamiento histórico, porque es lo que le digo, la gente ignora muchas cosas, pero usted está trayendo algo que es básicamente dinamita, que estaba ahí y es muy bueno que nosotros lo conozcamos perfectamente para después poder enriquecer y saber este tipo de cosas. Claro, y si queremos abogar por algo, ya sea en contra o a favor, tenemos pues que conocerlo, evidentemente. Entonces, fíjate, ¿qué hace este documento? Básicamente, para resumir, habla de la diferencia, habla entre hombres y mujeres de naturaleza, la polémica, perdón. Porque como te dije en un principio, lo del sexo débil, el sexo fuerte, se crea algo natural, y este documento entonces dice que no, y que tiene que ver con un tema de educación. ¿Y qué hace este grupo de mujeres? Pues comienza a luchar por una educación igualitaria, que se enseñe igual a la mujer y al hombre. Pero esto no fue ni jurídico total, no fue un éxito. Realmente tuvo éxito, fue la raíz de muchas cosas, pero realmente se desataron persecuciones contra las mujeres. Por ejemplo, Olympe de Gaulle fue decapitada, fue muerta decapitada. Hubo muchas mujeres que fueron presas. Se prohibió públicamente 5 mujeres pudieran estar juntas en un ambiente público. Eso desató este tipo de documentos. Sin embargo, ahí comenzó la base para esta movilización. Y para colmo, en los años 1800 se conoce lo que es el Código de Napoleón, que declara y obliga a la mujer a someterse a sus maridos y le quita todos los derechos civiles. Wow. Que tú te puedes imaginar. Más adelante tú se entra lo que es la segunda ola del feminismo, que de ahí, mira cómo va el movimiento.
primero comienza siendo una idea colectiva, luego Exacto. ya que se convierte en un movimiento intelectual. En la segunda ola, de un movimiento intelectual a un movimiento de acción social. ¿Y con qué? Con el sufragismo norteamericano, el sufragismo femenino norteamericano. Y a partir de se crea lo que se conoce la Declaración de los Sentimientos. ¿Qué hablaba la Declaración de los Sentimientos? Bueno, lo que hacía era pedir o pedía recuperar los derechos civiles, como el derecho a la educación, que no era contemplado para la mujer en ese tiempo. Ahí las mujeres comienzan a reclamar sus derechos en masa de las movilizaciones. Y fíjate algo importante que tú no sabías. En este momento es que se inaugura, se le da entrada a muchos métodos de lucha, como son el tema de encadenarse, de autoencadenarse como método de reclamo. Fueron esas mujeres que lo inauguraron. O sea, ellas lo hicieron por primera vez en la historia. O sea, estas mujeres hicieron un tipo de huelga, o un tipo de... Realmente este método de autoencadenarse, de lanzar, por ejemplo, tomates a personas que hablan en público, la huelga de hambre, fueron en sus inicios utilizadas por primera vez por este grupo feminista, por este grupo que estaban haciendo para este tiempo. Y bueno, después de todo esto, pues al fin se logran, se logran algunos objetivos. Fíjate que se obtiene lo que es el derecho al voto en Excelente. 1918 específicamente en Inglaterra, pero solamente para mujeres mayores de 30 años, y ya en 1920 en Estados Unidos, pero solamente para mujeres blancas. Ok. Entonces, ya, ¿qué pasa? Se ve lo siguiente, lo que se conoce como el movimiento de sufragismo femenino, se nota que es un movimiento de burguesas blancas, de mujeres blancas, y por lo tanto no representa a todas las mujeres del mundo, y entonces ahí comienzan a surgir otras mujeres feministas en otras partes del mundo, como son mujeres negras, esclavas, anglosajonas, de diferentes partes que no estaban representadas en este movimiento. Y fíjate que llega un momento muy importante y es un espacio de silencio, donde el feminismo se paraliza totalmente, que es el tiempo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera y ¿Ok? la Segunda Guerra Entonces, Mundial. exacto, ese tiempo entre estas dos guerras, el feminismo no tuvo ninguna actividad. Ya se habían logrado muchas cosas, ya las mujeres podían ir a la universidad, se había logrado el derecho al voto en diferentes países del mundo, y algo mueve el piso, y es que en 1949 se escribe en lo que se conoce como el segundo sexo. Como el Y segundo con sexo. esta, Ah, pero eso está muy el segundo interesante. sexo. Ok. Sí, fue un texto que revolucionó realmente. Fíjate, entonces después de la Segunda Guerra Mundial, 1949, con el texto El Segundo Sexo, se inicia lo que se conoce como la tercera ola del feminismo, tercera Oh, ola histórica. tercera Y ola histórica. entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos una autora que es Betty Friedan. Ella habla sobre lo que es la insatisfacción de las mujeres en el contexto hogareño, y revoluciona la vida de muchas mujeres, se convierte en un bestseller, o sea, Ahí muchas empieza mujeres lo comienzan que a es leer el mujer, libro. mujer empoderada, o sea, las mujeres como ahora la conocemos, mujer empodérate. Esos congresos, mujer empodérate, ¿qué te digo? O sea, para que la mujer como que saliera de la parte donde estaba como exiliada de sus derechos, estaba exiliada de todo, pero entonces como que comienza de forma más violenta. Eso es lo que más o menos yo empiezo a conocer, porque no sé cómo clasificarlo, porque la primera ola, según dice Agustín Alaje, era una ola como que era positiva, porque lo que buscaba nada más y nada menos era como que las personas pudieran, la mujer pudiera insertarse socialmente y tener sus derechos a, como ya se mencionaron, algunas de las clases de derechos primordiales, básicos, que todos deberíamos. Pero entonces Agustín Alaje habla sobre el tema de la segunda ola y la tercera ola, pero él la ve como algo negativo, o sea, como un espacio rebelde. O sea, donde la mujer se posiciona. Yo quiero que tú me aclares un poco de la posición del punto de vista psicológico, porque ahí hay unos cuantos aspectos, hay un engranaje realmente que está golpeando, porque aparentemente pareciera como que el hombre estuviera perdiendo su posición como hombre, porque hay que entender cuál es la posición del hombre dentro del hogar, dentro de la sociedad y dentro también de todo el componente de trabajo. O sea, el hombre es una persona que básicamente es funcionalmente activa
y que tiene una acción, o sea, una acción social. Entonces, cuando tú ves las mujeres de hoy en día, pareciera como si pareciera, no, yo no necesito un hombre, ya yo quiero que hablemos un poquito de eso, cómo tú lo ves en el aspecto psicológico, en el aspecto social, tú como profesional de esta área tan delicada como es la salud mental, porque aquí se definen muchas cosas. Una persona que tenga un mal pensamiento va a tener un mal proceder en su vida toda la vida, o sea, va a tener un error en su mente y por ende el ser humano se guía por directrices, se guía por lo que conoce, se guía por las experiencias vividas. O sea, y cuando una persona no tiene esa base sólida para tomar decisiones. Entonces yo quiero que tú me expliques un poco, porque ahora estamos viendo eso como una forma revolucionaria, pero se está viendo de forma muy negativa, o se está viendo de forma muy positiva. ¿Esto será positivo? ¿Será negativo? ¿A qué realmente nos estamos, se está preparando la humanidad en la actualidad, en este tiempo ahora? Porque ya hemos pasado varias etapas. En la etapa final que ya tú mencionaste con relación a la historia, tú me mencionas a mí como que hay una tercera ola. O sea, hay una tercera ola. Quiero que nos aclare esta parte a toda la audiencia del Ministerio de Vida y Salud y también a todas las personas de YouTube que están esperando que están esperando ya con ansia esta entrevista. Sí, fíjate, eso te iba a decir, es importante, antes de hablar de lo que es el feminismo del siglo XXI y que cómo está actualmente, creo que es importante que podamos concluir esta parte de la si las personas puedan tener esa panorámica tan importante y que se vea el porqué de muchas cosas. Exactamente. Fíjate que justamente en este momento, cuando se comienza a ver que la mujer, ok, Segunda Guerra Mundial, luego de eso ya la mujer quizá tenía más comodidad en su casa para hacer los quehaceres, para hacer lo que era su rol en ese momento, pero las mujeres estaban en descontento, era lo que se identificaba desde ese punto de vista. Entonces, ahí se crea lo que se conoció como el movimiento Now, NOU en inglés Now, que buscaba como ayudar a las mujeres a mejorar su estilo de vida en ese momento. Y entonces nace algo muy importante, que es que nace el feminismo liberal. Oh. Y el feminismo liberal lo que hace es que describe la situación como un tema de desigualdad, no como opresión o explotación. Eso fue como en los años 60 más o menos. Comienza a hablar de la necesidad de igualdad del hombre y de la mujer. Porque mira, vemos que ya socialmente se logra una igualdad social, se logra lo que es el derecho al voto, ir a la universidad como las demás mujeres, ¿verdad? Entonces, ya ahí está lo que tiene que ver con el feminismo liberal. ¿Qué pasa? Que aunque se logran esas cosas, se identifican que dentro de la casa, dentro de los hogares, se sigue viviendo una situación de desigualdad y eso es lo que crea el descontento en las mujeres. Y entonces, ya una vez que existe el feminismo liberal que busca la igualdad y que tiene estos logros de este nuevo libro y de esto nuevo que se desencadena, entonces nace lo que se conoce como el feminismo radical. Que ese es otro enfoque del feminismo. Ahora comprendo, ahora empiezo a digerir. Por eso es importante que usted esté atento a lo que está diciendo la licenciada concerniente a la historia para que nosotros todos podamos entender, caer, empezar a sentar, porque no todo en esta parte es se ve totalmente como una mala intención, sino que hay una parte que realmente tiene una iniciativa y incluso hay personas que entiendo que conservan esa buena intención con relación a este tema. Concerniente a esto. Puede continuar. Y fíjate que incluso a veces es un poquito delicado hablar de intenciones, porque ya vamos a ver un poquito más adelante que no se trata de meras intenciones. Entonces, fíjate, aquí cuando nace el feminismo radical, importantísimo aclarar que radical no tiene que ver con radicalismo en ese sentido, ni con extremismo. Radical habla de raíz. Pero ¿qué es lo que dice el feminismo radical? Que tiene que trabajar con el problema desde la raíz. Y la raíz es el patriarcado, según ellos. Entonces, ¿qué busca el feminismo radical? Eliminar el patriarcado. Hablan de un sistema de dominación del hombre sobre la mujer dentro de la casa, y la verdad es que estos movimientos logrados de centro de defensa personal, ginecológicos, entonces realmente tiene buenos logros, y vemos que ya para este momento histórico tenemos dos corrientes de lo que es el feminismo. Tenemos la corriente liberal que busca la igualdad de derechos y tenemos la corriente radical que busca la erradicación de lo que se conoce como el
patriarcado. Ya más adelante, para los años 90, se identifica una vez más que estos movimientos que existen no representan a todas las mujeres. Están las mujeres transexuales, las mujeres musulmanas y por mujeres de otros continentes que tienen otras necesidades. Y entonces ahí en los años 90 comienzan a surgir múltiples feminismos. Ya en el siglo XXI, entonces dicen que se toma mayor conciencia, es verdad, de la ideología, pero yo creo que es que tenemos siglos hablando de lo mismo y evidentemente la idea se ha sembrado, en nuevas generaciones. Como decimos los médicos, se ha ido exacerbando. Claro, entonces ya exactamente. Entonces surgen nuevos movimientos sociales, como el movimiento Me Too, que fue un movimiento que arropa millones de mujeres a través del mundo que estaban a través de este movimiento pues denunciando abusos de parte de sus maridos, y también una manifestación importante que fue la del 8 de marzo del 2018, que han sido temas históricos o momentos históricos en lo que es la historia de los derechos de la mujer. Y entonces ahí ya sí podemos hablar de lo que es un feminismo en el siglo XXI. En el siglo XXI. Y la verdad es que ahora mismo el feminismo tiene una gran diversidad de tendencias de pensamiento o de focos de interés. Permítame decirle que existen más de 20 tipos de feminismo. Yo solamente pensaba que habían 2 o 3, pero 20, wow. Esto ha crecido, ha echado rama, esto se ha ido exacerbando de forma, wow, impresionante. Es como cuando iniciamos algo, una semillita pequeñita, y de repente empieza a crecer como un gran tronco y da rama. O sea, es impactante este caso, pero en lo que son más visuales las personas, o sea, yo creo que tú me expliques más o menos, porque hay algo especial, esencial, a lo que yo quiero que la gente enfoque, porque cuando uno ve ya como hombre, una mujer que dice yo soy feminista, como que ya se siente como, wow, como amenazado, se siente como, bueno, aquí va a haber problemas. No sé si entiendes, sí. O sea, va a haber problemas, sí. hay una corriente ideológica, no me puedo casar con esta mujer porque esta mujer es feminista, entiende que el hombre, o sea, ahí hay un engranaje que yo quisiera hacerle una observación contigo, que tú me le hagas una pequeña observación, usted me le haga una pequeña observación, licenciada, para poder entender esto del impacto, porque nos ha impactado a todos, o sea, nos ha impactado a todos. Quizás esto mismo, no sé si usted entenderá que se relacione con el feminicidio, se está relacionando por el tema del empoderamiento femenino a altas escalas, donde ya la mujer se siente ama y señora, el hombre se siente ofendido y siente como dentro del hogar ese siteo. O sea, se siente sitiado por la mujer, por esas actitudes agravantes. Como yo salgo por una puerta, antes no se usaba eso de que un hombre saliera por una puerta y una mujer se fuera por la otra. Ya no, yo me voy, si tú te vas, yo me voy. Entonces cayó y se fue y no importa, no sé cómo se pudiera ver esa parte. Por eso te decía al principio que no se trata de meras intenciones. Lo que pasa es que muchas personas a veces también utilizan el término de forma ligera. Muchas mujeres, principalmente en nuestro país, donde el feminismo aún está en pañales, muchas mujeres utilizan el término feminista deliberadamente, sin saber de qué se trata en verdad a profundidad. Y entonces también tú estás poniendo ejemplos de ya conductas que tienen que ver mucho con temas de personalidad, de comportamiento, que bueno, más adelante vamos a poder ver. Y con lo que te decía, por ejemplo, de que hay más de 20 tipos de feminismo. Mira, tenemos el feminismo filosófico, que fue la base para otro feminismo también, de diferencia. El feminismo negro, la anarquía, tenemos el feminismo lésbico, el feminismo cultural, hay un feminismo pro vida que está en contra del aborto, está el feminismo disidente, incluso existe lo que es el transfeminismo, que es un tipo de feminismo que no es aceptado por los demás tipos de feminismo. De feminismo. O sea, porque hay una oposición conceptual entre el mismo organismo, o sea, dentro del mismo concepto ya hay una, impresionante, muy impresionante. Ahí voy. Wow. El transfeminismo, que es la agrupación de mujeres transgénero, los demás feministas dicen que no son feministas, más bien lo colocan como transactivismo. ¿Qué pasa con este grupo
de enfoques de pensamiento del feminismo, que no se pudiera decir que se encuentran todos, o sea, no todos son contrarios, sino que la relación es una relación dinámica, porque en muchas ocasiones uno se enlaza con otro, se apoya, de un feminismo puede nacer otro, mientras que otros pudieran estar en contrario. Entonces, esto es una relación bien dinámica, en verdad. Dentro de esos tipos de feminismo, para así resumir un poquito, para que las personas tengan una idea, está lo que es, por ejemplo, el feminismo radical, que ya hablamos de él, que trata de eliminar el patriarcado, el feminismo liberal, que también lo mencionamos, que es lo que busca promover el reconocimiento y la aceptación de las capacidades de las mujeres en lo que tiene que ver con temas sociales y en trabajos, donde los hombres han sido históricamente como los dominantes. Está el feminismo de igualdad, que también habla de que las diferencias entre el hombre y la mujer son básicamente culturales y en cierto modo quieren como desestimar las diferencias biológicas y físicas. Está el feminismo científico, que es uno de los socialmente más aceptados, que tiene que ver, se basa en lo que es la biología y la evolución del hombre y de la mujer, se opone a que son diferencias culturales, y también hay un feminismo masculino. Era sorprendente. Oh my God. Esto es, Sí. sí, no, eso me ha llamado mucho la atención. Cuéntame un poco de este feminismo. Esto es nuevo, ya venía con el mismo tema del feminismo. ¿Cómo ha Es surgido esto? parte, es Parte parte de. de las corrientes que han surgido, como esa forma de acatar lo que es el movimiento feminista. Entonces, estos también son llamados como los aliados del feminismo, y Ok. son hombres, o también se les llama hombres igualitarios, que son hombres que se sienten comprometidos con lo que es la igualdad de género, y entonces también luchan por estas diferencias que hay. Y nada, eso es un poquito de lo que es la historia, de lo que es básicamente de cómo está ahora mismo el feminismo. Aquí en República Dominicana existen grupos feministas, existen foros feministas, He escuchado. realmente son una minoría hasta el momento, porque tú sabes que la cultura tiene mucho que ver con. Entonces, mira, cuando tú preguntabas, por ejemplo, ahorita, ¿es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo? ¿Cuál es el impacto? Exactamente. Fíjate, yo creo que es importante que podamos hablar, porque esta es la parte como de la educación, o de lo práctico más bien, porque todo es educación. Eh, de cuáles son las cosas que desde mi punto de vista como profesional y como cristiana, yo considero que son lo que está ahora mismo haciendo el daño que le está haciendo y causando la confusión que está causando en este tema del feminicidio como un movimiento social. Fíjate, el primer problema de esto es que el feminismo realmente no representa a todas las mujeres, o sea, no representa a todos mis intereses como ellos quisieran presentarse. Ellos quieren presentarse como que hacen la representación de las mujeres del mundo, y realmente no todas las mujeres nos vemos representados Por en ese las cosas que grupo. ellos defienden. Exactamente. Porque ya Y incluso la gente empieza como a englobar, de que ve una mujer ya se siente como amenazado. Dice, ya está una feminista más. Entonces hay mujeres que están defendiendo sencillamente su derecho y no quieren eliminar el patriarcado, no son de ninguna de estas 20 corrientes que usted mencionó. Ya el hombre se siente predispuesto socialmente, dice, wow, muchos hombres, no todos, yo no me siento así, gracias a Dios, hasta ahora. Pero es un tema, o sea, práctico. ¿Cómo está afectando esa parte? mira, otra cosa que pasa, por ejemplo, también es que dentro del mismo feminismo existe exclusión de las mismas mujeres. Si tú eres una mujer y tú piensas diferente a ese grupo, ellas te excluyen. Entonces, si tú me estás hablando de que hay un movimiento que representa a las mujeres, que defiende a las mujeres, que lucha por los derechos de las mujeres, entonces mi condición de mujer debería ser suficiente para yo ser incluida dentro de este movimiento. Entonces, automáticamente hay una persona, una mujer, que tiene un pensamiento diferente, ya son excluidas y discriminadas dentro de este mismo grupo. O sea, que incluso desde su génesis, desde su parte interna, vamos a decir, ya desde ahí hay un problema de exclusión para lo que se supone que ellas deben incluir realmente. No arropa, no une, no crea una unidad. O sea, otra Exacto. cosa es, por ejemplo, algunos datos estadísticos que maneja esta corriente y que son como base teóricas, son cuestionables. En temas estadísticos, de cuántas mujeres mueren a causa de aborto, de que si es el aborto realmente
algo que va a solucionar este problema. En cuanto a los casos de feminicidio, ellos manejan algunos datos estadísticos en los cuales no vamos a entrar en profundidad, pero que cuando son confrontadas con evidencia científica que presentan cosas a lo contrario, no hay una apertura al diálogo de parte de las representantes de estos movimientos. Entonces, lo que hay es una cultura de odio. Ahí está mal, o sea, ahí ya comienza como algo patológico, una enfermedad de tipo, o sea, que te está caracterizando, porque realmente, aunque tú tengas una posición como mujer, yo tengo una posición como hombre, o tú como mujer, como tú hablabas de que había mujeres que eran excluidas de ciertos grupos, o sea, tiene que abrirse al diálogo. Yo creo que todo conocimiento, todo grupo social tiene que abrirse al diálogo, tiene que ser, que es bueno que sean cuestionados, es bueno que sea demostrativo, porque realmente si tú tienes la razón, se te tiene que dar la razón, o sea, eso como que te aparta de lo normal, de la normativa o de la normalidad del pensamiento de las personas. Porque yo cerrado, sí, yo soy bonito sabiendo que soy feo, entonces no puedo pensar, o sea, feo porque es relativo, o yo soy millonario sin tener ni un solo centavo, o yo tengo un carro sin tener carro, o yo tengo esto sin tener esto, entonces yo estoy creyendo mi propia mentira. O sea, lo que quiero es como que se vea como que verdaderamente hay un fallo. Yo no sé si usted lo pudiera ver de esta forma, pero yo lo veo de esta forma. O sea, estoy diciéndolo como de forma parafraseada, porque ensimisarse con un concepto que no tiene un aval científico, que no tiene no se corresponde con una realidad. Entonces, bien, no se trata simplemente de que yo tengo la verdad o tengo la mentira, de que yo me creo o no me creo, no. Se trata de cuando hay una ideología con evidencia científica que tiene bases, que está impactando el mundo, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Como te dije al principio y vuelvo y te lo digo, no se trata de meras intenciones ni de ideas, se trata de un movimiento totalmente con dimensiones mundiales. Entonces, el tema de que muchos representantes del movimiento que defienden ciertas posturas, cuando se les presenta evidencia contraria, no se abren al diálogo, eso está mostrando desde muchas perspectivas que realmente hay intereses incluso políticos involucrados en esto, que es otra de las cosas, los problemas sociales que se ha desarrollado con esto. Hay intereses políticos que son negados y que son muy evidentes en todo esto. O sea, que ya hay una manipulación dentro de lo que cabría esa comparación. También algo que yo pudiera identificar como un problema es que aquellas personas que públicamente podemos hablar en contra de lo que este movimiento defiende, como es principalmente la ideología de género y el tema de la legalización del aborto, muchas personas que públicamente lo hacen reciben persecución. O sea, entonces ahora, ¿quiénes son los perseguidos? Bien, porque en un principio se fue perseguida Exacto. mujeres importantes en este sentido porque defendían los derechos, pero ahora ¿quiénes son los perseguidos? Exacto. Tengo personas cercanas a mí o personas también muy conocidas que han tenido que abrir otros canales porque cuando se pronuncian en contra de estas cosas, le cierran los canales de redes sociales, le descuelgan los videos de YouTube. Fuerte. O sea, realmente es un tema bastante delicado y esto ya demuestra que no puede ser tan sano lo que se esté moviendo detrás de esto. También, fíjate algo que yo quiero que tú me des tu opinión. Hay cierto nivel de incoherencia entre lo que defienden y lo que hacen. Por ejemplo, una de lo que ellos postulan, de lo que ciertas corrientes, ¿verdad? Porque hablamos de muchas corrientes, de lo que ciertas corrientes feministas postulan, es que están en contra del sexismo en la mujer, por ejemplo, la mujer modelo. Vamos a poner un ejemplo, las modelos que se exhiben en traje de baño, se dan como cierta producción para poder llegar a ser modelo. Ellas hablan de que esto es un prototipo, ¿verdad?, del patriarcado, de que la mujer como objeto sexual, de que no puede ser exhibicionista, no necesita hacerlo, y hablan de estándares de belleza que deben ser reorientados y que son subjetivos. Sin embargo, o sea, estamos hablando en contra del exhibicionismo, pero Exacto, cuando una mujer feminista hace una protesta que muestra sus pechos, ¿no es esto también un tipo de exhibicionismo? exactamente. O sea, ¿qué cambia? ¿Cambia el contexto? O sea, que yo muestro mis pechos para llamar la atención. Y esto no es una forma también de yo usar mi cuerpo. Porque ¿por qué tengo yo que mostrar los pechos en una
una protesta, para llamar la atención, para qué yo quiero, qué tengo yo que declarar o qué tengo yo que demostrar haciendo esto. Y si yo tengo que hacer esto, pues entonces mi cuerpo es un objeto que estoy utilizando Eso es como para lograr fines. una doble moral que se ha generalizado, como un Es tipo más de, bien una incoherencia, una claro está. incoherencia, o sea, una incoherencia moral. Realmente tiene mucha lógica en realidad. Claro, entonces mira, en cuanto, por ejemplo, a la mujer como tal, como ente, como ser humano, no busca trabajar ni sanar las heridas emocionales ni la autoestima de la mujer para que se supere, para que reconozca sus derechos, que somos las primeras, luego lo vamos a ver más adelante. No, lo que busca es introyectar en la mujer una identidad distorsionada basada en el odio, o sea, una autoestima distorsionada basada en que somos víctimas y las mujeres no es verdad que Exacto. somos víctimas en el pleno siglo XXI. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo una entrevista que una representante del feminismo científico, que es el que va un poquito más en contra de muchas ideologías, decía, yo le pregunté a una feminista radical, ¿cuáles son los derechos? Mencióname, verbalízame, enumérame los derechos a los cuales un hombre tiene derecho y tú no tienes. Y ella no tenía una respuesta porque no pueden identificar cuáles son esos derechos que supuestamente el hombre tiene y la mujer no, porque realmente no existen. Es un tema de perspectiva, o sea, es Exacto. algo más realmente que no tiene que ver con esto. Eh, la forma de protestas que se utilizan basados en la violencia, en la histeria, el exhibicionismo, como dije hace un rato, realmente hay mucha tela por donde cortar de lo que hoy en día vemos lo que se pronuncian como el feminismo. Fíjate, por ejemplo, hay un tema del feminismo que es como el tema top, uno de los temas tope, que son el techo de cristal y lo que tiene que ver con la brecha salarial. ¿Qué dice la brecha salarial? La brecha salarial dice que mujeres hacen el mismo trabajo que hombres por menos costo, que el puesto de un hombre puede ser igual a la mujer y le pagan más al hombre que a la mujer. Entonces, se ha demostrado en investigaciones científicas que lo que pasa es que la mujer, cuando se convierte en madre, opta por trabajar menos horas de lo que trabaja un hombre y por eso percibe un salario menor al que percibe un hombre en las horas de trabajo, vamos a decir full time. Las mujeres prefieren estar más en casa cuando se convierten en madres. O sea, son Exacto. temas realmente de preferencia. Exacto, es algo lógico, ya que cuando tú eres madre quieres disfrutar esa etapa materna, cuando tú tienes tu contacto. La mayoría de las mujeres, aunque Que no es fácil, que no es fácil. he escuchado ciertas personas ya profesionales en el área de la salud que tienen ya una preferencia por el trabajo, pero en la mayoría de los casos, las madres quieren, porque es algo que salió de ti, eso es algo, un don de parte de Dios, que Dios puso en ti, entonces tú tienes que dedicarle tiempo a ese niño, tienes que dedicarle, el mismo padre también tiene que sacar un momento para estar con su muchacho. Entonces, en realidad, hay una estructura bíblica que nosotros vamos a hablar en un momento, que vamos a dedicarle un pequeño espacio antes de concluir, porque lo que queremos ser en este programa es objetivo, que la gente se vaya con una educación clara de a qué nos estamos refiriendo con esto, cuáles son los puntos, las debilidades y las fortalezas, por así llamarlo, que nosotros tenemos que ver a la hora que nosotros nos encontremos con un feminismo. O sea, ya desde el punto de vista planteado, ya la licenciada ha dado, el coma, ya ha dado un gran material. Ya usted tiene ve este video 4 o 5 veces, suscríbase si quiere a YouTube, suscríbase a las redes, busque a Esther también en sus redes sociales, como le va a aparecer aquí abajo. Usted va a ver que ahí ella va a poner su Instagram y todo su número telefónico, si así ella lo desea, también va a estar colocado ahí. Entonces, yo quiero que usted vea en el día de hoy ese punto de vista de madre, porque en realidad está bien que se exija. Yo, Esther, considero que la mujer debe de exigir, porque el hombre y ya exigió, ya se le ha dado ese espacio social, se le ha abierto ese espacio social. Yo conozco mujeres ya que ganan incluso más que un hombre en algunas empresas, en algunos establecimientos empresariales. Por ejemplo, hay psicólogas que no tienen ninguna diferencia en su ejercicio profesional, e incluso son de mayor calidad e incluso se le paga, se le remunera a gente del término de la salud empresarial, ya cuando son médicos, incluso también contables, en los cuales en muchas ocasiones se le está remunerando. Ahora bien, ese es el punto, el eje clave, porque tenemos que entender que una mujer ya con una familia tiene que dedicarle tiempo, porque si no, está bien, tú le puedes pagar a una persona para que te lo atienda, el muchacho. Tú le puedes pagar a una persona para que te ayude, pero tú tienes que sacar ese espacio para tu hijo.
porque entonces él se va a crear, Sí. eso ya entra en otro plano que ustedes también lo ven, los psicólogos lo ven ya como una ausencia, y ese hijo ya, yo he escuchado como que tiene un cierto desequilibrio en ciertas áreas, que no vamos a entrar en términos porque ya eso es otro tema, me imagino yo, pero sí. Sí, porque realmente ya hablar de cuidado, de esas cosas, es como entrar muy a lo individual. Y yo pienso que lo más importante cuando se habla de una ideología es hablar en lo general, en la evidencia Esa, científica. O sea, no exactamente. centrarnos solamente en que el niño va a tener deficiencia, no, porque eso es muy amplio y en verdad es muy relativo. Tienen que ver un millón de Hay cosas muchísimo, más. No solamente exactamente, tienen que ver el cuidado. simultáneamente, exactamente. Pero ahora mismo estamos hablando de algo que es tendencia, de algo que tiene que ver con evidencia, no simplemente con temas particulares ni con ejemplos particulares, de que realmente en promedio la mujer prefiere trabajar menos horas una vez se convierte en madre y luego entonces por eso percibe menor salario en comparación con un hombre que quizá dedica más tiempo. Algo de lo que se habla también en ese aspecto es del techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal que identifican muchas mujeres en este sentido, muchas mujeres feministas o representantes? Que en las empresas, para las mujeres existe un techo de cristal, de forma que la mujer no puede seguir escalando hacia puestos más altos. Eso es uno de los postulados de muchas corrientes feministas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí volvemos al tema. Una vez, cuando la mujer se convierte en madre, que es más de la mitad de las mujeres son madres, más del 60% de las mujeres son madres, entonces ya eso significa no trabajar tan intensamente como se trabajaría antes para alcanzar nuevos puestos. Volvemos que no es que hay un techo de cristal, es que las condiciones normales, eso es lo que hace. También algo importante, que en nuestra naturaleza los hombres tienden a ser más competitivos en el ámbito laboral. La mujer simplemente es menos ambiciosa naturalmente. Incluso se han hecho encuestas en países desarrollados como Estados Unidos, donde se le pregunta a la mujer lo que cuál es su ambición salarial. Y la mujer tiende a responder en cantidad menores que los hombres, porque el hombre es el que tiene más esa competitividad y ese interés de tener esa productividad al máximo en lo que tiene que ver en el ámbito laboral. Entonces, al final, realmente, ¿de qué se trata? Muchas personas dicen, por ejemplo, muchas feministas dicen, no, lo que pasa es que esas mujeres que piden menos es porque introyectaron el patriarcado. Entonces, yo como mujer Se podría pensar eso, sí. entonces yo diría, no, porque yo introyecté el patriarcado, o sea que yo como mujer, fuera de esa ideología del patriarcado, yo no tengo ningún derecho de elegir, o sea, yo no soy una persona pensante que tiene gustos, o sea, todo lo que yo decido es en base o en función del patriarcado, yo no me desarrollé, yo no tengo capacidades, ya si yo decido tal cosa, no, eso es el patriarcado, o sea, porque yo como mujer no puedo simplemente tener intereses diferentes a los hombres. Entonces, muchas feministas que defienden la postura de las mujeres lo que hacen es también discriminar a la mujer en ese sentido de una forma inconsciente. Fíjate, los países con mayor nivel de igualdad, como son Suecia, Noruega, que igualdad se refiere a que un diputado gana lo mismo que una maestra, esos países tienen un menor porcentaje de mujeres en puestos jerárquicos, porque al final, si uno a veces, por ejemplo, como mujer, aquí en estos países que no son desarrollados, trata de escalar puestos más altos para ganar más dinero. Pero si llegamos a un país de igualdad, donde se me paga a mí igual como se le paga a un diputado, entonces, ¿qué yo hago? Yo elijo lo que verdaderamente yo quiero. Y se ha confirmado, eso se llama la paradoja de la igualdad, y se ha confirmado que las mujeres están más inclinadas a tener roles más distribuidos, o sea, a tener una vida social, una vida familiar, un tiempo en familia, un tiempo muchas de iglesia, y el hombre más enfocado a dedicarse al trabajo. O sea, las mujeres se inclinan más por carreras que tienen que ver con el trabajo con personas y los hombres se inclinan más a carreras que tienen que ver con objetivos abstractos como las matemáticas, la física. Entonces, al final es de qué elige la mujer, no de lo que se supone que están obligadas. Entonces, por ejemplo, con las carreras abstractas, muchas reclaman de que las mujeres estudian con cierta inclinación a las relaciones humanas, o sea, a las carreras de humanidades y el hombre más
a lo que es física, matemática y otros temas. Pero la verdad es una sola, y es que las mujeres somos las que elegimos las carreras. A mí no se me obligó a estudiar psicología, yo la elegí por mi afinidad. Entonces, tienen una inclinación a esta carrera relacionada con las relaciones humanas. Es algo de la naturaleza realmente. ¿Y qué pasa? Ciertamente, socialmente, estas carreras son menos pagadas que las demás, pero entonces el problema no está en la carrera o en el oficio, el problema está en la sociedad. Yo prefiero que me paguen mejor por lo que yo elegí, a que me obliguen a elegir otra cosa para pagarme mejor. Entonces son temas como de esa aceptación, de esa parte que tiene que ver con el contexto natural de la mujer, el contexto natural del hombre, que es lo que no se está respetando. Realmente el hombre está más inclinado a elegir carreras por la producción de dinero y la mujer está más inclinada a elegir carreras por su pasión. Quizás se trate también por el tema de que el hombre tiene o siente esa responsabilidad jerárquica. Siente esa responsabilidad porque en realidad el hombre lo que siempre se le recomienda en casa, primero prepárate bien para que puedas sostener el hogar de forma económica, que no haya una inestabilidad, que si el niño se enferma, tú puedas salir con tu muchacho y suplir esa necesidad. Quizá en ese orden, el hombre se siente con más responsabilidad social y con más responsabilidad dentro del hogar para poder llevar a cabo esta función como hombre, porque en realidad, desde el modelo bíblico, ¿no? Nosotros vemos que el hombre se le dio una instrucción de cómo dar, de proteger, o sea, de proteger la familia, porque el hombre tiene que ser ese sostén económico que pueda llevar esto. Ahora, hay gente que, claro, ok, si usted se enferma y tiene una situación difícil, ya usted está casado con esa chica y ya no se puede retroceder, bueno, batallen como pueda. Ahí como que se cambian muchas veces los papeles. Pero mientras el orden siga normal, Eso es cuestión de condiciones. ya eso altera todo. Un hombre ya, por ejemplo, que tenga un problema crónico, una enfermedad crónica ya, que no pueda básicamente manejarse, una insuficiencia cardíaca, grado 4, o una insuficiencia hepática, o algo que le impida, incluso le impida la movilización, le impida su desenvolvimiento, su rol dentro de un ambiente laboral. Yo creo que sí recae mucho peso sobre la mujer y eso se ha ido regularizando. Yo he ido viendo las facultades, cómo ha habido una sobrepoblación de mujeres estudiando carreras como ciencias de la salud, en medicina, estudiando Claro, porque bioanálisis. es que vamos a lo mismo. No es que la oportunidad no está. Las puertas están abiertas realmente hoy en día. O sea, la mujer tiene la libertad de elegir la carrera que desee. Lo que pasa es que simplemente, como vuelvo y te repito, de no hablar de ejemplos individuales, sino de tendencias, la mujer tiende a elegir otro tipo de carrera. Es su interés, es algo natural en nosotras. Entonces, no se trata de que no hayan oportunidades ni que estén cerradas las puertas de la universidad. Es lo que elegimos, son nuestros intereses. Que, claro, la cultura influye, no estoy diciendo que no, pero lo que te pongo de ejemplo es, porque obviamente estamos en una cultura donde la mujer se le orienta más a las ciencias humanas, pero te estoy poniendo ejemplos de sociedades desarrolladas donde quizá esa cultura es sumamente diferente, se han logrado muchos avances en este contexto y aún la tendencia sigue siendo la misma. Hablando de Suecia, de Noruega, que son países desarrollados, que son países con igualdad social, Sí, que igualmente las mujeres son catalogados como países de primer mundo y se le da su representación y todo se maneja de forma dinámica, o sea, hay una dinámica social excelente, incluso, o sea, son países que no tienen ese déficit de esa situación peyorativa, donde yo como hombre te avasallo, te destruyo o te menosprecio, sino que hay una igualdad en el manejo, no hay esa tábula, porque yo creo que los países subdesarrollados, mayormente lo que veo es como que esas tábulas antiguas serían como tabú, que no son de demostración científica, como usted planteaba hace unos minutos atrás, acerca de que el feminismo en ciertos puntos no se abre a un diálogo porque carece de ciertos avales científicos. Eso fue lo más o menos que pude comprender. Entonces, ya verlo o más bien que cuando se encuentran otros avales científicos que lo contrarian, porque ellos tienen, claro que sí, pero cuando se encuentran temas contrarios,
es que pasa ese tipo de inconvenientes realmente. Y como tú acabas de decir, esos países que son ejemplos, pues el fenómeno se repite. Entonces, evidentemente, eso es lo que tiene que ver más con una selección natural que con cultura, o con ambas, pero no hay una fuerza cultural tan determinante porque como ellos la quieren poner realmente, como que todo es cultural y todo es lo que te enseñaron en tu casa o todo es lo que viviste en la sociedad. Sí, hay dos aspectos ya para concluir este grandioso diálogo que yo quiero tocar, ya que este es un programa que se dedica a sanar tanto el aspecto psicológico, por eso invitamos a nuestro hermano Omar en algunas ocasiones. Ahora vamos a tener un tema muy interesante con un licenciado en Derecho, se lo van a ver posteriormente como nosotros vamos a subir, creo que la hermana Esther Coma va a estar con nosotros, vamos a hablar acerca del aborto en las tres causales, su punto de vista, del punto de vista biológico, es un tema muy bueno, un tema que creo que puede enriquecer y vamos a verlo del punto legal, cómo se está manejando todo esto y ahí mismo vamos a ver cómo el feminismo también está involucrado dentro de este sistema, cómo se opone o cómo favorece o desfavorece o fortalece esta idea. Esto es un tema que yo no quiero que usted se lo pierda, quiero que usted esté activo, comparte este canal para que así de esa forma usted le pueda llegar esa notificación. Ahora vaya y comparta este enlace para que cuando le llegue la notificación usted se pueda conectar con todo el contenido de este canal. Y hay un aspecto, Esther, para ya casi concluir la entrevista o este diálogo educativo con usted, es que nosotros queremos saber aquí en este ministerio el perfil psicológico que tienen estas personas, incluso ya para concluir vamos a hablar acerca del impacto que ha tenido dentro de la iglesia, ya que usted es una ministra, una mujer que también es una mujer de Dios y tiene su posición. Queremos escuchar esta parte con usted, si así puede decirnos. Claro, mira, y bueno, creo que y cuando hablamos de perfil psicológico es algo muy delicado, porque no quiero aclarar, no me estoy refiriendo a una persona específica, o sea, cuando se habla de perfil psicológico se pudiera entender eso, pero lo que nosotros evaluamos es, todo depende de la conducta emitida, o sea, las condiciones psicológicas se evalúan a través de la conducta, que es lo que podemos ver, que es lo que podemos palpar, y conforme a las conductas emitidas se pueden concluir algunas cosas. Por ejemplo, el feminismo tiene un carácter de tiranía, esa misma manera de manejarse. Hablamos del feminismo actualmente que se puede ver en la atención mediática. Tiene características de exclusión, como habíamos hablado, o sea, simplemente incluye personas que van de acuerdo con su ideología, no según sus condiciones. O sea, defendiendo aún la mujer, pues muchas mujeres son excluidas. Tiene también características de agresividad. Y eso creo que está ante la vista de todo, que es lo que más podemos ver, como representantes de estos movimientos o participantes militantes se manifiestan a través de la agresividad y la violencia. Pudiéramos decir, ¿cuál es la historia de una mujer que se tira a las calles, agrede y manifiesta odio? O sea, no quisiéramos juzgar, pero es inevitable. Es más, en cualquier contexto, saca que sea una mujer feminista, ¿qué se diría de esa conducta, que es una conducta regresiva? Ojo, o sea, estamos viendo una niña malcriada cuando se patalea y se tira al suelo. ¿Qué hacen los niños cuando tú no le das un dulce? Un niño, como diríamos en nuestra cultura, malcriado, hace malcriadeza, se estrella, Exactamente. rompe, grita. O sea, que estas conductas que muchas veces vemos son conductas regresivas. Entonces, vamos a sacarlo del contexto feminista. Una mujer en cualquier contexto que decida salir a las calles a hacer ese tipo de manifestación, como se ve hoy en día, a desnudarse, a cometer actos de odio y de agresividad Eso contra autoridades. esa desnudez que tú has mencionado varias veces, puede ver como un acto fetichista, ¿no? Fetiche, ¿no? Vendría siendo más o menos así. No realmente, porque el fetiche es otra cosa que no tiene más que ver con el área sexual de la persona. Ah, Y ok. ellos no lo hacen con un interés sexual. Ellos lo hacen con un interés de propuesta, de protesta, de violencia, de agresividad, de rebeldía. Esto no tiene que ver con sexualidad, sino con rebeldía. Ok. Entonces, ¿cuál es el perfil, cuál es la historia de una mujer que tiene este comportamiento? O sea, ¿qué se habla? Vemos, o sea, con una evaluación superficial pudiéramos ver algunas historias de
no quisiera yo patologizarlo y llevarlo a trastornos, pero sí podemos ver historias de maltrato no superadas, traumas, ¿verdad? Que eso es lo que se ve en las manifestaciones conductuales que podemos ver en las representantes de este tipo de movimiento. Tienen una percepción de los roles patologizada, sea basada en experiencias pasadas. Muchas de esas mujeres han tenido una historia de esposos de abuso que en lugar de ir a terapia y trabajar sus traumas, pues entonces lo que hacen es que lo volcan, perdón, sobre la sociedad. Debido a esto, tienden a no distinguir muchas cosas. Por ejemplo, lo que es el orden de la sumisión, la autoridad o el abuso, tienden a confundirse. Ven manifestaciones de algo y dicen que es otra cosa. Entonces, lo que vemos son personas que están enfrentando problemas internos, insatisfacción consigo mismas, que se traducen a problemas sociales y políticos. Okay. La verdad es que también algo que pasa es que muchos de esos movimientos identifican mujeres vulnerables que ya traen un trauma, que ya traen una situación, y en lugar de sanarlas, lo que La hace hiere es que más. las adoctrina. La No doctrina diría que contra, la hiere, no diría o que la sea, hiere, sino la que las enfoca, adoctrina. focaliza ese odio, focaliza esa situación que vivieron y la envían directamente hacia o sea, es algo Al aspecto social. al aspecto social, básicamente. Eso es lo que básicamente se quiere decir. Claro, entonces mira, como me preguntaste sobre el impacto en la iglesia, eso es muy delicado porque algo importante es que existen grupos de feministas cristianas. Oh, O sea, Dios. hay cristianas que se han iniciado como Hemos feministas. llegado acá, ya veo. O sea que Y, ya dentro de la iglesia hay personas que o sea, que tienen se identifican. se identifican con esta clase de movimiento. Esto es perjudicial. Hay ¿Cómo tú lo grupos, ves? hay Cómo tú grupos. lo ves? ¿Cómo tú lo ves desde el punto de vista psicológico? Porque Cristo no es sexista. O sea, Cristo trata, hay una igualdad con relación a la mujer dentro de la iglesia, o debe de haberla, y los derechos son iguales compartidos. O sea, no creo que debe de haber una diferencia con relación al trato. Si hay Bueno, posiciones que han sido mal interpretadas desde el punto de vista teológico, que ya eso es un tema aparte de la mujer bíblica, que quizá podamos traerla en otra ocasión con ese enfoque más directo, pero sí. realmente hay una disyuntiva. O sea, esa parte, cualquiera que lee la Biblia así de forma superficial, sin una interpretación muy buena, puede creer que el Señor está como poniendo a la mujer en un tercer, hasta segundo, quinto plano. Cuando no contrario, De eso, la mujer, sí, la de eso Biblia, te voy a hablar. sí, la mujer habla de, o sea, la palabra de Dios habla de esto. Sí, puede Sí, continuar. fíjate. Como te decía, aparte de que ya hay, y ahí no juzgo, porque yo entiendo que hay mujeres dentro de las iglesias que lo que están buscando es luchar por la igualdad, por los derechos. Respeto esa posición porque tampoco pudiera como adentrarme muy profundo en esos grupos, tendría que ver cuáles son sus condiciones internas, pero podemos ver que muchas, vamos a decir secuelas, o no secuelas, vamos a decir ideas se han mezclado en nuestros altares, en las iglesias, o sea, Exacto. sutilmente. Se ha ido como Eh, mezclando, claro. mujeres que Eso es hablan notorio. Mujeres que hablan del empoderamiento de la mujer, pero que no hablan del empoderamiento bíblico, sino que hablan desde sus propias experiencias, desde sus emociones. Mujeres heridas que muchas veces vienen de un divorcio, que Sí, vienen de una niñez marcada por un padre maltratador, por una violación que no han sido trabajadas internamente. Y entonces todo esto, toda esta necesidad interna, la canalizan, todo este trauma, lo canalizan a través de lo que se conoce como el empoderamiento. Y entonces exacto, llevan a los altares una enseñanza no bíblica, porque la exactamente. Biblia enseña del derecho de la mujer, pero también enseña del derecho del hombre. Entonces la Biblia no es exclusión y a veces no se hace tan necesario en el contexto de los principios bíblicos bien establecidos que se habla de un empoderamiento de la mujer, porque hay un empoderamiento de ambos con la identidad de hijo de Dios. Entonces, no buscan enseñar el rol de la mujer bíblico, sino el rol cosmopolitan. O sea, la mujer que es liberal, que logra, que como que, y se va poniendo a sí misma en un lugar, hasta en un altar interno, que hasta quita a Dios del altar y se pone a sí misma. Y Ah, nosotras las mujeres bueno. que podemos ser vanidosas, tenemos esa delicadeza, tenemos que tener ese cuidado de que no podemos nosotras sentirnos ya como demasiado ídolas
vamos a poner una palabra, yo soy mi propia ídola, ser ídolo propio. Y muchas veces este empoderamiento lleva a uno a eso, porque como te dije ahorita, no se busca una sanidad emocional, no se busca una reestructuración de la autoestima, del autoconcepto, no se busca esa identidad en Cristo, sino que se busca desde el dolor, desde la infancia maltratada, desde el niño herido, educar a una mujer para que se empodere cuando ha vivido quizá una historia diferente. Exactamente. Entonces, Porque mira, vemos a esta persona problema, frente a estos movimientos y no entendemos esa logística, no entendemos de dónde, cómo se desarrolla esto. Entonces nosotros estamos siguiendo fielmente una persona que lo que nos está llevando a destruir nuestro hogar, nos está llevando a destruir la familia, nos está llevando a una causal, por una causa vagal, que no es la que se corresponde con la realidad. Yo he visto mujeres que no le aguantan una cosita al hombre porque de inmediato vamos a divorciarnos, vamos para el civil. Ya sí, pero tampoco te no vayas hay... por ahí porque pudiera sentar en muchas falacias, que no ese tema de aguantar, tú sabes, que tampoco es sano, exacto, tampoco que la no mujer es tenga que sano. aguantar. No, tolerar, sería mayormente la palabra tolerar. Es O sea, entrar, claro, entrar hay en una, negociaciones. exacto, porque en el amor se negocia. Eso sí yo lo tengo entendido. Eso sí podemos decir. Si no hay una buena negociación, ahí sí, porque es verdad, el término aguantar ya eso hay que Es erradicarlo. peyorativo, es peyorativo. Es peyorativo porque realmente no se debe de aguantar nada. Lo que sí se debe de tolerar, manejar y negociar. Sí, no se puede entrar en esa parte de que usted pueda con su pareja e interactuar, que no estamos hablando en sí de parejas, sino que usted no puede entrar en negociación. Lo más correspondiente es que ya se concluya esa parte, porque para que haya una pareja tienen que haber dos personas. No he visto una pareja de una sola persona. Aunque hablamos del amor propio, pero el amor propio es el amor a sí mismo. O sea, usted no se va a autocasar con usted no va a ir al civil con usted mismo. Venga, yo voy a firmar por mí mismo. Yo me caso con Alex Martínez y Alex Martínez acepta, sí, yo acepto, me caso con Alex Martínez. O sea, eso es imposible. Usted se necesita una dualidad con esa persona, un acuerdo. Pero también hay un detalle con eso, porque la mujer hoy en día, esta situación ha flagelado mucho las relaciones de pareja. Y yo en la consulta de psicología, yo que veo algunos psicólogos, como por ejemplo el caso de Ana Simón, ella habla acerca de que ve muchos casos como estos, abundan muchísimo los casos de la mujer que no, o sea, y el hombre también que abusa, sí. Porque hay un concepto también, Esther, que es el machismo. El machismo también. El micromachismo. Exacto. Existe lo que se llama el micromachismo. Exactamente. Entonces, en realidad, son como corrientes ideológicas. Entonces, sí, mira, para no salir de lo que estamos hablando ahora mismo del contexto de la iglesia, lo que te decía, por ejemplo, de ese empoderamiento, el problema no está en que las mujeres sean empoderadas, porque el término empoderamiento, como se quiere buscar muchas veces, no hay una intención negativa. El problema está en el proceso en el que se siga para que la mujer se empodere. Lo correcto es que una mujer sea primero sanada internamente y que encuentre su identidad en Cristo. Y que una vez la mujer encuentre su identidad como hija de Dios, entonces el empoderamiento exterior se da automáticamente porque Dios es quien te posiciona. Y eso es un proceso que no es solamente para la mujer, sino también para el hombre. Y ahí se habla también de esa igualdad. Entonces, el problema no está en que las mujeres en las iglesias, porque queremos que sean claros, no estamos hablando en contra de que las mujeres tengan un lugar de representación, y en nuestras iglesias en República Dominicana hay una buena representación de las mujeres, que realmente, sino del proceso que se siga, desde donde se abarca. Y una publicación que yo hice recientemente es que decía que las mujeres no tenemos que ocupar el lugar del hombre para ser valoradas, para ser felices, sino que tenemos que ocupar nuestro lugar. Y evidentemente Cristo y la palabra de Dios colocan a la mujer en un lugar de alta estima. Entonces, ¿qué yo pienso del feminismo? Y yo como mujer cristiana, la mujer que está basada en los principios bíblicos no necesita del feminismo para ser representada. No la representa un movimiento social que está sesgado por muchísimas otras ideologías negativas. Porque como vimos en un principio, lo que se conoció como el feminismo tenía unas intenciones positivas, pero hoy en día se ha visto totalmente involucrado con 1 millón de intenciones negativas que ya
implican otras cosas. Entonces, realmente, Alex, fíjate, la Biblia reivindica a la mujer. O sea, la Biblia realmente le da esa vindicación a los derechos de la mujer. Quizás si vemos la historia bíblica, podemos encontrar como esta historia bíblica está muy reflejada, los temas culturales de ese tiempo, se pudieran identificar posiblemente aspectos de desigualdad social, política y cultural, obviamente, porque en ese tiempo había una cultura que evidentemente era machista y no lo vamos a negar. Y la Biblia fue escrita en ese tiempo o en ese contexto, y el lenguaje que podemos ver puede ser así. Sin embargo, el Evangelio nos trae una visión diferente de la realidad. Y Cristo, que es el eje central, era una persona con un lenguaje y con una intención inclusiva, o sea, una mentalidad inclusiva de amor y de misericordia para todos. Entonces, aún en la Biblia, aún en la historia bíblica, vemos cómo Dios da un lugar prominente a mujeres en la historia. Tenemos una reina Esther, tenemos a Débora, vemos también cómo Dios escucha el clamor de la mujer a través, por ejemplo, del ejemplo de Ana. María, la madre de Dios, Dios elige a una mujer para traerle su Salvador al mundo. Un Dios machista, Dios machista no hace eso. No existe un Dios machista realmente, no existe un Dios que yo hablaba ayer con los jóvenes. Sí, perfecto, continúa, disculpa. Sí. Te decía que yo hablaba ayer con los jóvenes sobre el tema de la familia y de Dios y la familia, y realmente el Señor pudo perfectamente poner a Jesucristo en un valle o en un monte, poner ahí un niño y que el niño se desarrolle en ese ambiente y que de ahí a los 33 años salga a la civilización y se encuentre con los apóstoles, pero no, Dios eligió poner a Jesús, poner al Salvador en un contexto de una familia y ponerle un padre y una madre humana. Y ya dando honra a la mujer que utilizó su vientre para traer al Señor. O sea, desde el Génesis ya viene vindicando lo que son los derechos de la mujer. Dice, por ejemplo, Gálatas 3:28, que para mí es maravilloso en este sentido. Se dice Gálatas, no hay ni griego, no hay esclavo, no hay hombre ni mujer. No hay hombre ni mujer porque todos somos uno en Cristo. Igualdad, o sea, lo que hace siglos el movimiento feminista quería o quiere reclamar, ya Cristo lo estableció en la palabra, ya Dios lo estableció en su palabra, que es la igualdad entre el hombre y la mujer. Y ya para finalizar con esta parte, hay 3 ejemplos en la Biblia de 3 mujeres, que 3 historias que verdaderamente levantan a la mujer y se muestran como Cristo, el ejemplo no tenía esa acepción de personas. Lucas 8:43, 43-48, cuando habla de la mujer y el flujo de sangre, ¿qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero ¿dónde se lo dice? En un contexto público, le dice hija. O sea, una mujer que tenía una condición que culturalmente, por esta desigualdad, era considerada repudiada, era apartada, delante de la multitud, donde él era considerado un líder cultural, un líder social, un líder religioso. Entonces viene y le dice a esa mujer que es apartada, que es rechazada, que es maltratada, le dice hija, y la reconoce públicamente. O sea, está reconociendo la integridad y la reputación de la mujer. Juan 7:53, del 8 al 11, me parece. Vaya tomando apunte en su casa, vaya poniendo apunte, que estos textos bíblicos tan impactantes, muy poderosos, porque hay que desarmar esas ideologías. Y es con la Biblia, con la palabra de Dios. A la luz de la palabra, a la luz de la verdad. Amén, amén. Claro. Fíjate, en Juan 7:53, luego como el 8:11 más o menos, cuando habla de la mujer adúltera, ¿qué dice? ¿Qué le dice Jesús? El que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. No juzga a una mujer. Si verdaderamente hablaran, como muchas personas quieren decir, que la Biblia es que discrimina a la mujer, ¿qué hubiese hecho Jesús en ese momento? No, Jesús dijo, si alguno de ustedes tiene calidad moral para apedrear a esa mujer, hágalo, tire la piedra. ¿Y quién lo hizo? No lo hizo nadie. ¿Quién le dijo, vete y no peque más? Perdonada. Eso no es ser machista. Eso no es. Juan 4. La mujer samaritana, tremendo. Jesús le habla de su pecado a esa mujer, pero ¿dónde lo hace? En el secreto, cuando los que lo acompañaban se habían ido. Jesús aprovecha en el secreto, la intimidad con esa mujer y le muestra su pecado, pero ¿para qué? Para decirle, tú eres adúltera, vete de mi presencia, te vas al infierno. Le dice el Señor, no.
El Señor mejor la utiliza y la manda a predicar el evangelio, la usa como un ente de predicación. O sea, realmente lo hace en privado, levanta su integridad porque la pone como representante de su palabra ante otras personas. Entonces, ¿tenemos una Biblia machista? No. ¿La mujer cristiana necesita el feminismo para ser representada? No. No Tenemos creo. la palabra de Dios que nos representa. Así Y mismo. yo pienso que eso es realmente lo más importante ante todo esto. Wow, wow, wow. No, yo estoy impactado, se me han erizado los pelos escuchando todo esto verdaderamente. Oye, Gloria a me ha Dios. impactado esta palabra. Sé que al público que va y está viendo en este momento esto, porque esto es algo poderosísimo, esto va a ser transmitido en todas las plataformas que nosotros podemos tener en disposición práctica para que todo el mundo pueda tener el alcance de este conocimiento. Mire, esto que ha dicho el hermano Estel, no hay que ponerle más, señores. Esto no hay que ponerle más. Esto no hay que ponerle más. Esto se digiere solo. Esto es algo poderosísimo. Esto es algo que verdaderamente nos lleva a la reflexión, nos lleva a la realidad, nos lleva a aterrizar esa ideología que nosotros teníamos y también a aclarar esos puntos. Porque estamos hablando del punto de vista científico, como psicóloga profesional en esta área, ya investigadora también, un tiempo ya graduada, ejerciendo en su carrera, en su labor, con maestrías en estas áreas. O sea, yo estoy hablando con una persona para que usted vea que realmente sí, la Biblia tiene un aval, tiene un apoyo. Tiene un apoyo, y más que es una sierva de Dios, y es una sierva de Dios No, que le cree a Alex, Dios, y es una sierva de Dios que yo y sé permítame, entiende esta parte de la forma perfecta. Me ha gustado que tú nos aclares a todo esto, pues yo estaba hasta no, y te asustado. digo, le aclaro al público, mis méritos no son los que le dan el aval a la palabra. O sea, Amén. realmente es que la palabra Así es es, vida así y es. es la verdad. Y fíjate, Alex, ya finalmente, por lo menos mi parte, me gustaría como profesional dar estos últimos puntos que yo considero en cuanto a lo que tiene que ver con el feminismo como Adelante, adelante, profesional. adelante. Primero, yo pienso que debe existir un movimiento por la igualdad, que si va a existirse un movimiento realmente por la igualdad, que no se necesita porque se necesita defender los derechos de la mujer, pero también los derechos del hombre. Y yo pienso que desde el punto de vista bíblico, como lo hemos dicho, no existe una exclusión. También pienso que las mujeres no somos unas víctimas. Si usted en algún momento, si tú eres mujer y está viendo este video y de alguna manera estas corrientes ideológicas te han hecho sentir que tú eres víctima, que tú no vales, que actualmente está viviendo en una sociedad que te ha quitado los derechos, no es así. Las mujeres no somos víctimas, somos valiosas, tenemos un espacio, nos podemos desarrollar, podemos crecer. Solamente tenemos que tomar las decisiones guiadas por nuestras propias motivaciones y no por las motivaciones sociales que nos puedan mover. Se debe revolucionar la educación familiar. La Wow. educación familiar, donde las madres y los padres educan a los hijos en valores, educan al niño varón para que respete a la mujer y a la mujer para que se respete y también respete al hombre. Porque yo te voy a decir algo, yo no me siento víctima, nunca me he sentido víctima. Cuando yo conocí el feminismo, me costó entenderlo, yo tuve que estudiarlo para entender porque no era mi realidad, o sea, no era lo que yo estaba viviendo en el momento. Sin embargo, yo no fui criada diciéndome que yo voy a ganar menos que un hombre simplemente por ser mujer. Yo nunca escuché eso y evidentemente nunca ha sido mi percepción y no ha sido mi experiencia. Entonces, hay que educar porque si en algo nos estamos perdiendo a veces en la educación familiar. O sea, tenemos que educar una educación inclusiva en los derechos del hombre y de la mujer para que no sea necesario. Que escuche el Congreso, claro, lo que estamos hablando, que esto es algo de aval, de peso. Señores, tenemos que hacer hincapié en la sociedad que tenemos, los congresistas, enfóquense, dejen de estar pensando en el día del pelotero, que hay situaciones que son agravantes, que es que se puede trabajar en una sociedad para que mañana tengamos hijos, tengamos familia, tengamos personas que nos representen, pero con un conocimiento no falaz, no un conocimiento erróneo, sino un conocimiento lleno de las realidades científicas, de la palabra del Señor principalmente ante todo. No podemos desligarnos de que la familia tiene un engranaje en relación a los preceptos y los valores, porque la Biblia es un libro lleno de valores, es el principal libro de valores, y en una sociedad antivalores como la que estamos viviendo hoy en día, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, hermano, mire, yo creo que esta palabra estamos hablando aquí en el día de hoy, y exactamente esa parte de hablar de la educación e implementación de la educación con relación a ese tema,
de la educación en la familia, de los derechos, exactamente, de los derechos y los valores dentro de la familia, debe de hacerse hincapié, porque mañana vamos a tener una sociedad que va a representarnos no solamente aquí en el lugar local, sino a nivel internacional. Yo conozco muchos médicos que son grandes representantes. Incluso tengo un amigo que está ahora haciendo una especialidad en vascular periférico en México, y ha hecho una representación bárbara allá. Inclusive hay un doctor llamado Encarnación, y quizá en un momento lo invitemos para acá, si se nos facilita, para que esté aquí hablando de estos temas de salud también con nosotros. El doctor Encarnación lo invitaron a un congreso, pero eso es formativa en la educación del pilar, que es la educación familiar dentro de la casa. Yo mismo he tenido una educación rigurosa, de mucha exigencia, donde se me ha dado calidad, pero eso está infundido viene con una temática. Entonces, yo quiero que lo anoten ahí los congresistas, me lo anoten en agenda ese asunto, para que esto que está diciendo la licenciada se tome en carácter correlacionado. Yo sé que esto va a llegar lejos, yo sé que vamos a tenerla para otro programa, quizá hablemos de otros temas, y ha sido muy interesante. Bueno, Esther, si ya has concluido de tu parte, nosotros te damos un abrazo fraternal, pero que tu familia, tu madre y todos los que están en tu casa, así como tú has bendecido este canal de Ministerio Vida y Salud, también puedan formar parte y puedan ver este programa que hemos hecho acá para la gloria del Señor, y nosotros podamos ser bendecidos. Te bendigo, manita, muchas gracias. Amén, amén. Sí, te bendigo de una manera especial. Si tienes algo más que decir o aportar o continuar, no hay ningún problema. Estamos abiertos, este canal es tuyo 100%. Tú, si quieres algún día hablar de un tema, tú misma me llamas, fulano, mira, quiero un tema aquí, vamos, que pita, y aquí abrimos las puertas, siempre estarán abiertas para personas como usted, que tenemos un buen testimonio y es una gran profesional y es una sierva de Dios. Gracias. Así que Dios le bendiga mucho, hermana Esther. Dios le bendiga a la audiencia que está ahí. No deje de irse sin suscribirse al canal. Si nos ha dado un comentario, comente. Nos interesa escucharte, nos interesa saber qué piensas, qué has pensado, si te has sentido bien con esto o qué. Pero nada, esto ha sido Ministerio Vida y Salud, y nos despedimos, Esther y yo. Haga así, Ministerio Vida y Salud. Bye, hasta la próxima. Bye, gracias por el tiempo. Bien, chao.